Vamos a buscar, hermanos, por favor, allá en Hechos de los Apóstoles, por favor, capítulo 9, verso número 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 31. Los cuatro evangelios y Hechos de los Apóstoles forman la sección de los libros históricos del Nuevo Testamento. Pero hay una diferencia entre los evangelios y Hechos de los Apóstoles. Porque los evangelios son biográficos y Hechos de los Apóstoles narra la historia de los inicios de la iglesia cristiana. O sea, realmente cuando vemos Hechos de los Apóstoles, hermanos, debiéramos de estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles y de hacerlo con mucho amor, porque allá están nuestras raíces. Si estamos acá, en esta fecha, en el siglo XXI, hermanos, es por el trabajo que se hizo allá a principios de esta era, la era cristiana. Y a veces llamamos la iglesia apostólica, a veces le llamamos la iglesia primitiva, no hay ningún problema, pero ¿cuánto les debemos? Pero más todavía, ¿cuánto le debemos al Espíritu Santo? Porque era quien estaba sustentando el trabajo de los apóstoles. Así es que sería muy bueno que leyéramos el libro de Hechos de los Apóstoles, que algunos dicen no se debe de llamar Hechos de los Apóstoles, debiera de llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Y creo que tienen razón. Vamos a leer el verso 31 del capítulo 9, por favor. Juntos dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento, Señor, rogamos que nos bendigas, que seas con nosotros, Dios, ya que nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, siembre la semilla y la semilla encarne, eche raíces en el corazón de esta amada iglesia. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Fíjense que Dios me dio la oportunidad de ingresar al presbiterio, en aquel tiempo todavía, Lluvias de Gracia. Eso fue en 1980, ya tiene bastante tiempo, ¿no? Y todavía me tocó ver la obra aquí, ahora sí que en obra negra. Todavía me tocó ver en obra negra este lugar. Entonces no estoy constantemente viniendo, ahí para que le digan al pastor que me invite más seguido, bueno, también al consistorio, ¿no? Que les agradezco, hermanos del consistorio, porque seguramente juntamente con el pastor, pues tomaron la decisión de hacer esta invitación, así es que gracias por la invitación. Y entonces, hermanos, me da mucho gusto ver cómo poco a poquito van creciendo y van avanzando y toda esta situación. Gracias a Dios por ello. También gracias a nuestro hermano José Luis, ¿no? Por las palabras que dijo, que creo que de repente es mucho, ¿no? Y la carga se hace más grande, así es que, pues sí, la verdad es que hemos trabajado juntos. Pensé que José Luis, para mí, llegó el momento, o sea, yo le puedo decir José Luis, ustedes no. Ustedes deben decirle pastor, presbítero, ¿no? Y hemos trabajado juntos y nuestra relación llegó a ser tan fuerte, ya por cuestiones de trabajo. Bueno, pues él está trabajando aquí y en otras actividades que me da mucho gusto ver cómo Dios lo bendice y cómo va creciendo en todos los sentidos. Y pero estuvimos trabajando juntos bastante tiempo, incluida mi esposa. Los tres estábamos allí a cargo de una misión en Atizapán de Zaragoza, allá por el 89 más o menos, creo que te mandaron para allá, ¿no, hermano? 88. Por ahí, ¿verdad? Ajá. Y entonces, entonces la relación se hizo muy fuerte, porque además nos conocemos desde más jóvenes de lo que somos ahora, ¿no? Y yo soy mayor que el hermano, ¿no? Y entonces él era un niño como de 8 años, yo tenía 16 años cuando Dios me llamó.
Pero él ya tenía camino dentro de la iglesia y yo apenas estaba empezando. Pero claro, por la misma edad, entonces yo entré primero al seminario y después él entró al seminario. Y entonces nuestra relación ha sido así, desde yo adolescente, el niño. Y sí, creo que hay mucho aprecio de mí para él y claro, pues de él para conmigo. Así lo digo con toda certeza. De tal manera que yo en muchas ocasiones, José Luis, no sé si te lo he dicho, pero a veces creo que mi relación, a lo mejor hasta este momento, hermano, es hasta quizás más fuerte que con mi propio hermano. No le vayan a decir a mi hermano, no vayan a decir un día, ay, vino tu hermano y dijo que José Luis era el mero mero, ¿no? No le van a decir nada, aquí es entre nosotros. Y esto lo censuran ahí de la transmisión, por favor. Pero de veras, hermanos, o sea, nuestra relación es así muy, muy fuerte, ¿no? Casi de hermanos, si no es que decir de hermanos. No, o sea, aquí ya me estoy yendo por otro lado. Ya estoy haciéndome viejito, ¿verdad? Así le hacen los viejitos pastores. Ya, pues las canas no pasan en balde. Vámonos a la palabra, hermanos. Hace poquito hubo una actividad organizada por Mi Esperanza México, si no mal recuerdo, así se llama el ministerio. Y antes de la actividad que se llevó a cabo, me parece que en el Palacio de los Deportes, hubo una conferencia donde invitaron a los pastores, líderes de iglesia. Y nos invitaron, porque me invitaron, a través de YouTube, me mandaron la invitación. Y entonces estaban invitando precisamente a pastores, líderes de iglesia, porque nos iban a dar una capacitación de cómo preparar sermones, y ya no recuerdo exactamente el título. Y pues más o menos estuvo bien la actividad, pero realmente era la preparación, porque si no mal recuerdo fue en jueves. Y el sábado y el domingo me parece que iba a haber una concentración precisamente en el Palacio de los Deportes, si no mal recuerdo. Porque no fui, o sea, la verdad no fui, por eso es que no lo recuerdo. Y entonces nos estaban preparando allí para dar sermones más frescos. Dicen, no me gustan muy bien, o sea, no me gusta ese tipo de títulos, la verdad, honestamente hablando, ya quizás me estoy haciendo viejito y por esa razón no me gusta términos que de repente sacan, pero era un preparativo esa capacitación para que los líderes, por eso es que era para líderes, motiváramos a la iglesia y fuéramos a la actividad del Palacio de los Deportes. Y entonces la verdad es que había un gran entusiasmo en todos los que estaban allá. No sé si yo era el único presbiteriano, pero había tanto entusiasmo que yo estaba como presbiteriano, ¿no? Seriecito y así, ¿no? Pero los demás estaban así, eufóricos. Y entonces empezaron a recordar algunas actividades que han tenido en el pasado y decían, ¿se acuerdan de la actividad? No sé si fue la del Estadio Azteca. Decían, a ver, vamos a darle un premio en esta hora a los que llevaron más camiones. O sea, no dijeron más gente, dijeron más camiones, ¿no? Y entonces, a ver, ¿quién trajo más camiones? Y ya por ahí levantó la mano una persona y dice, no, pues 10 camiones, órale, 10 camiones, o sea, pues era bastante, ¿no? 400 personas cuando menos, ¿no? Y otro levanta la mano también, ¿no? Y entonces, ¿cuántos camiones? No, pues 7 camiones, ¿no? Pero llegó el momento en que yo dije, a lo mejor le están exagerando, ¿no? Porque alguien levanta la mano y fue el que se llevó el premio. ¿Cuántos camiones? 500 camiones, ¿no? Oiga, yo dije, estos sí están en grande, ¿no? Estos sí están en grande. Y entonces, me parece que en este tiempo en el que nos toca vivir, hermanos, hay un gran interés por el crecimiento de la iglesia. O sea, hay ministerios eclesiásticos y también paraeclesiásticos que están interesadísimos en que la iglesia crezca. Y eso me parece bueno. O sea, sí, creo que todos buscamos que la iglesia crezca. Seguramente ustedes en estos 39 años han estado luchando, trabajando, orando, hasta ayunando. Particularmente cuando empezamos la obra en algún lugar, hay tanto fervor y tenemos tanto deseo de crecer y que Dios nos mande crecimiento, que sí, nos ponemos a orar, ya después nos relajamos. Pero estoy seguro que mis hermanos que están desde que empezó esta iglesia, les costó, como dice el Salmo, ¿no? Lágrimas. Y queríamos crecimiento. Nosotros allá en Chalma de Guadalupe queríamos crecimiento.
cuando empezó la obra. Cuando el Señor me llevó, me trajo a su conocimiento, pues éramos un grupo dentro de los cuales figuraban muchos niños, dentro de ellos José Luis, sus hermanos, sus hermanos, Martín y Elda, ¿verdad? Elsa. Ajá. Entonces, hermanos, pues, o sea, nosotros queríamos que llegara gente, y claro, creo que todos tenemos ese interés, pero me parece que de repente, hermanos, hemos caído ya en algo obsesivo cuando hablamos del crecimiento de la iglesia. Y de repente cuando algunas personas llegan a nuestros templos presbiterianos, que casi el rango es como este templecito, digo, más o menos así estamos en Génesis. Entonces, la gente a veces dice, no, pues es que son muy poquitos. Deberían de hacer esto, aquello, lo otro demás, ¿no? Y entonces me parece que de repente hemos sobreenfatizado el asunto del crecimiento. Y sí queremos crecimiento, pero crecimiento no a costa de todo. Porque de repente, hermanos, estamos tan obsesionados con el crecimiento que le bajamos a la ética cristiana, le bajamos a la moral cristiana. Y entonces, como vengan, no importa. La cosa es que vengan, que la gente llegue. Hermano José Luis y un servidor tenemos un amigo en común, se llama Clemente Torres, es pastor también, y está ahorita metido en un movimiento, ¿no?, que tuvo auge en Estados Unidos y lo sigue teniendo, y también hay presencia aquí en México, aunque poca. No sé si lo pueda pronunciar bien, Calvary Chapel, me parece que es la pronunciación, y si no es así, pues perdone. Y entonces, de repente platicando con él, dice, bueno, es que sí, está bien todo lo que ellos dicen, pero lo que no me gusta es que no hay compromiso. O sea, es traer gente, pero aunque no haya compromiso, aunque no haya responsabilidades, pueden venir cuando quieran, y cuando no quieren, que no vengan, y nadie les dice nada. Pueden vivir prácticamente como quieran. Y fíjense, hermanos, que sí, es bueno que crezcamos y que busquemos el crecimiento, pero no a costa de todo. No a costa de todo. Debe de haber un crecimiento, sí, pero con calidad. Ahora, ¿cómo le hacemos para que la iglesia crezca? ¿Cómo le hacemos para que nuestras iglesias presbiterianas crezcan? Porque también hay otro fenómeno, que es un fenómeno terrible. Y es que muchas iglesias presbiterianas están decreciendo. Están decreciendo. Y desafortunadamente, de repente nos encontramos con iglesias presbiterianas, no lo digo de manera ofensiva, donde la membresía son 5 hermanos, todos mayores de edad, 70, 80 años, o sea, ya le estoy ofreciendo anticipadamente disculpas, ¿no? No quiero que nadie lo tome como personal, solamente estoy tratando de decir la realidad. Y allí hay entonces 5, 10, 15 hermanos ya mayores, y a veces el templo es un templezote, ¿no? Entonces también está ese fenómeno, hermanos, es una realidad, dentro de las iglesias presbiterianas, muchas iglesias presbiterianas, no todas las iglesias presbiterianas, pero sí hay muchas iglesias presbiterianas que en vez de crecer, decrecen. El punto está en que, claro, debemos de estar interesados en el crecimiento de la iglesia, pero entonces, ¿cómo podemos evitar una cosa y la otra? Tanto el crecimiento indiscriminado como el decrecimiento. ¿Cómo le podemos hacer para que la iglesia crezca sanamente? Es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Una iglesia que crece. Así es el título. Y vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver 3 cosas. Otra vez, vamos allá al verso que leímos hace unos momentos. Al verso que leímos hace unos momentos. Hechos 9, 31. ¿Cómo dice, por favor, hermanos? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En primer lugar, una iglesia que crece tiene paz. ¿Sí? ¿Quieren leer hasta dónde viene esa frase, por favor? Entonces las iglesias tenían paz. Entonces las iglesias tenían paz. Entonces las iglesias tenían paz. Y aquí la Sagrada Escritura nos habla de toda una región, y me parece que es una región muy grande, porque se menciona Judea, Galilea
Samaria. O sea, estamos hablando de una región muy grande. Y entonces dice la palabra de Dios que las iglesias tenían paz. No sé si les ha pasado, que a los pastores a veces nos pasa mucho, que llegamos a una casa y de repente como que se siente allí tenso el ambiente, ¿no? La hermana acaba de darle sus cocos al hermano, ¿no? O los hijos acaban de tener una discusión muy fuerte con los papás. Y entonces se siente la tensión, Y bueno, pues es el ministerio del pastor y el pastor tiene que ministrar precisamente en ese momento, buscando traer la paz a ese hogar. Pero ya saben ustedes lo que dicen, ¿no? Los que estudian, sobre todo las personas que están enfocados en la familia, que cuando en una familia no hay paz, cuando en una familia es rencillas, gritos, ofensas, violencia, entonces los primeros que se van, bueno, a veces es él, el esposo, a veces es ella, pero de los primeros que se van son los hijos. Empiezan a salir, pero empiezan a huir de esa situación. Y fíjense que de repente pasa lo mismo dentro de las iglesias, y las iglesias de repente no crecen, y a veces hasta decrecen. ¿Por qué? Porque no hay paz. La paz es un factor, amados hermanos, indispensable en la vida de la iglesia. Ya ni siquiera estoy diciendo ahorita en el crecimiento, sino en la vida de la iglesia. Se necesita la paz. Por cierto, ahora, esa paz no es la paz que nosotros nos esforzamos porque hay en la casa la mamá que le empieza a exhortar a sus hijos. A ver, hijos, miren, ustedes son hermanos, no se peleen, deben de ayudarse, al contrario. No, hermanos, no es ese esfuerzo que nosotros hacemos por mantener la calma allí en la casa. Y a veces lo mismo puede pasar con el pastor, con los ancianos, los diáconos, los hermanos más maduros de la iglesia. Tratan de apaciguar las cosas. Cuando hablamos de esta paz, hermanos, esta paz que produce crecimiento es una paz sobrenatural. Es la paz que es fruto del Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz. El tercer fruto del Espíritu Santo, esencial. Ahora, fíjense ustedes, la paz, amados hermanos, atrae. La paz atrae. La paz es factor decisivo para el crecimiento de la iglesia. Cuando en una iglesia hay paz, entonces la gente que llega allá con los problemas en su casa, con los problemas en su trabajo, con los problemas con sus vecinos, con los problemas en su familia, y llegan a la iglesia, y entonces se empieza a percibir esa paz que es como una especie de bálsamo, ¿no? La gente se queda. Sin embargo, hermanos, hay 2 o 3 cositas que podríamos mencionar de la paz. No sé si las vaya a mencionar todas, pero esta sí la voy a mencionar. La paz, esa paz, hermanos, que es bálsamo, esa paz que atrae, hermanos, a la gente y hace que la gente se quede en la iglesia. Esa paz, amados hermanos, empieza con que los miembros de la iglesia están en paz. ¿Con quién? Con Dios. No puede haber paz si no estamos en paz con Dios. No puede haber paz, hermanos, en la vida personal si no es la paz de Dios, y si no estamos en paz con Dios, si estamos peleados con Dios, si estamos enemistados con Dios. Y recuerden ustedes que los seres humanos caídos en Adán, entonces, hermanos, no están reconciliados con Dios. De hecho, son enemigos de Dios. Fíjense, es muy claro aquí el apóstol San Pablo, porque no dice San Pablo que Dios es enemigo de los inconversos. Es el inconverso quien es enemigo de Dios. Entonces, hermanos, para que haya paz dentro de la iglesia y para que la iglesia pueda crecer teniendo como base precisamente la paz,
Entonces, antes la iglesia, los miembros de la iglesia, empezando desde el pastor hasta los que acaban de bautizar, deben de estar en paz con Dios. ¿No dice así el apóstol San Pablo? Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Y los que de alguna manera hemos venido del mundo, como es nuestro lenguaje, ¿no?, evangélico, los que hemos venido del mundo, amados hermanos, estábamos peleados con Dios, y esa pelea con Dios, hermanos, era una pelea inútil, y nos desgastaba, nos fatigaba, nos desesperaba, porque queríamos ganarle a Dios. Estábamos lejos de Dios, estábamos lejos de su paz. Pero una vez que el Espíritu Santo llega a nosotros, obra arrepentimiento en nosotros y venimos a los pies de Jesucristo, le damos nuestra vida a Jesucristo, amados hermanos, entonces hay paz en nuestro corazón. Y el punto está, hermanos, que esa paz no debe de ser temporal, no debe de ser momentánea, no debe de ser en ese acto cuando Cristo vino a mí. Esa paz debe de permanecer todos los días de mi vida hasta que el Señor me llame a su presencia. Sí, porque los creyentes de repente nos olvidamos de esa paz. Los discípulos, estoy hablando de los apóstoles, no estoy hablando de cualquier persona. Después de que es crucificado nuestro Señor Jesús, entonces dice la palabra que se encerraron a piedra y lodo en un aposento. Y estaban allí llenos de miedo, llenos de terror, pensando que los podían descubrir y entonces iban a echar mano de ellos y entonces los iban a ejecutar igual que a su maestro. ¿Alguien me podría regalar un vasito de agua? Nada más para prevenir. Gracias, hermano. Y entonces, hermanos, dice la palabra que están en esa situación emocional de miedo, de temor, de terror. Entonces de repente Jesús se aparece en medio de ellos. Eso lo vamos a ver dentro de 15 días, ¿no?, en el culto de resurrección. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús a los que estaban allí en el aposento alto? Paz a vosotros, paz a vosotros. Y bien, hermanos, que de repente cuando hay conflictos personales en la familia o dentro de la iglesia, o sea, necesitamos que Dios entonces diga, no sé, como Él lo quiera decir, fuerte, quedito, como Él quiera, pero que nos diga, paz a vosotros. Te recuerdo que eres hijo de paz. Te recuerdo que tú ya fuiste justificado por la fe y que estás en paz con Dios y que debes de estar en paz con tu prójimo, con tus hermanos. Hermanos, la paz es importantísima. De tal manera que el apóstol San Pablo, allá en Efesios, dice que debemos de ser solícitos en guardar la paz y la unidad del Espíritu. Debemos de ponerle todo empeño, debemos de ponerle toda solicitud. Gracias, hermano. Toda solicitud. No debemos de ser morosos. Si se trata de la paz en la iglesia, hermanos, debemos de sacrificar lo que sea con tal de que haya paz en la iglesia. Creo que ahorita que se estaban bautizando fue parte de lo que se le exhorta tanto a los que son recibidos como a los que reciben. Cuando menos debe de ser uno de los requisitos, ¿no? Y la Constitución, si no mal lo recuerdo, lo dice, que es responsabilidad de los miembros procurar la paz y la armonía dentro de la iglesia. Debemos de ser solícitos, hermanos. Los problemas nunca van a faltar, los malos entendidos no van a faltar. Pero si queremos que nuestra iglesia crezca, entonces debemos de procurar la paz. Debemos procurar la paz. Bueno, la palabra santa nos dice también allá en Hechos 2, verso 47, que los primeros cristianos estaban alabando a Dios y que tenían favor con todo el pueblo. Tenían favor con todo el pueblo.
O sea, estaban en paz con la gente, estaban en paz con los inconversos, hasta donde nos sea posible como iglesia, debemos de tratar de estar en paz con los demás. Se me olvidó preguntar, o sea, no hay problema si me estaciono acá adelante y no pregunté, a ver si no hay problema. Porque allá en la iglesia, hermanos, en Génesis, luego sí, ya los hermanos aprendieron, pero llegábamos, nos estacionábamos y entonces los vecinos se molestaban. Bueno, en alguna ocasión yo me estacioné, o sea, digo, porque uno se puede estacionar, ¿no? Siempre y cuando no estorbe la salida, la entrada. Y entonces estaba yo estacionado y a propósito los vecinos, ¿no? Uno puso su carro enfrente de mí, otro atrás de mí y me dejaron como 5 centímetros cada uno. 5 centímetros, no, a lo mejor un poquito más. 10 centímetros, digamos. No exagero, ¿eh? Terminó el culto y pues vámonos, ¿no? A comer, a la casa y toda esa situación. Y entonces me encuentro ahí que el carro tenía solamente 10 centímetros para acá y 10 centímetros para allá. Y ahora, ¿cómo le hago para salir? Hasta que quieran quitar su carro. Ya me subí. Gracias, amigo. Y tan pronto como me subí al carro, las cortinas se abrieron, ¿no? De 2 casas. Ahí estaban viendo. Y prendí el carro y entonces todavía se pusieron más atentos los que estaban detrás de las cortinas. Y entonces empecé a hacer maniobra, ¿no? Y para atrás, ahí mi esposa estaba atrás y no sé quién estaba adelante. Y ahí voy para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, poco a poquito, ¿no? Hasta que finalmente pude salir. Bueno, a lo mejor eran 20 centímetros, ¿no? De cada lado. Yo dije, nada más donde toque la fascia de uno, van a salir y me van a echar una broncotota, ¿no? Pero Dios allí me dio bueno, y también los que me estaban echando aguas, ¿no? Porque para atrás, para adelante, para atrás, no sé cuánto me habré tardado. Pero, gracias a Dios, salimos en santa paz. Entonces, hermanos, necesitamos estar en paz también, incluso con los de allá, en paz con Dios, paz dentro de la iglesia y paz incluso con los que no son de la iglesia, si queremos que la iglesia crezca. Segundo lugar, una iglesia que crece, leen por favor el verso, quiero que ustedes encuentren allí el pensamiento. Una iglesia que crece, como dice el verso, léanlo desde el principio. Entonces las iglesias tenían paz por toda Galilea y eran edificadas. Hasta allí. ¿Cuál es el otro punto? Una iglesia que crece es edificada. Una iglesia que crece es edificada. Claro, es edificada en la palabra de Dios, es edificada en la santa doctrina. Y la palabra santa nos habla muchísimo respecto precisamente de esta situación. Una iglesia que crece es edificada en la doctrina de los apóstoles y profetas. Digo, me parece que los presbiterianos todavía somos como paladines en el asunto de defender la enseñanza de la Escritura y la sana doctrina. Bueno, quiero pensar a lo mejor que también los bautistas y los metodistas y todas las denominaciones históricas todavía tienen ese sentido, ¿no? De defender la doctrina cristiana, porque en la gran mayoría de las iglesias independientes, pentecostales y neopentecostales, cuando hablamos de doctrina, hermanos, o sea, los hermanos se escandalizan y ellos dicen, doctrina no, queremos Biblia. Pero me parece que los presbiterianos debemos de continuar todavía, amados hermanos, manteniendo precisamente la importancia que tiene el estudio serio, profundo, sistemático de la Sagrada Escritura, pero también de la santa doctrina. No sé cómo sea aquí, hermano José Luis y hermanos ancianos, no sé cómo sea acá, pero nosotros en Génesis de repente creo que medio le hemos flojeado. Porque estaba platicando con un hermano que era anciano de Jesús el Buen Pastor de la Panamericana, pero está asistiendo ahorita a Príncipe de Paz. Ya tiene bastantes años que está asistiendo a Príncipe de Paz, unos 15 años más o menos. Y entonces hace poquito estuvimos tomándonos un cafecito. Y entonces empezó a contarme, ¿no?, cómo fue su experiencia cuando llegó a Príncipe de Paz. Dice, yo llegué a Príncipe de Paz cuando salí de Jesús el Buen Pastor, porque cuando yo era joven, que mi padre nos mandó a estudiar acá, venían de Acapulco,
de la iglesia Mártires del 75, dice, la primera iglesia donde llegamos fue a Príncipe de Paz. Nada más que después el hermano Marcelino y ya algunos otros hermanos nos motivaron para que viniéramos a la Panamericana. Y entonces cuando me regresé a Príncipe de Paz, allá en el centro, dice, yo pensé que me iban a recibir con los brazos abiertos. Y dice, cuando les dije que quería hacerme miembro de la iglesia, entonces me dijeron, si se quiere hacer miembro de la iglesia, tiene que ir a la clase de catecúmenos. Pero pues es que yo soy anciano de iglesia, tiene que ir a la clase de catecúmenos. Pero estuve con el hermano Marcelino Ortiz, tiene que ir a la clase de catecúmenos. Bueno, ¿cuánto dura la clase de catecúmenos? Regularmente, ¿cuánto dura la clase de catecúmenos para prepararnos para el bautismo? 6 meses. Porque son nuevos, ¿no? Hay que enseñarles lo básico, decimos. Pues a este hermano le dijeron, tiene que estar en la clase de catecúmenos y dura 1 año. Estamos hablando de un anciano de iglesia y de su familia, ¿no? Digo, yo los conocí, pues yo estuve pastoreándoles un tiempo. Muy responsable, muy serio el hermano. Muy comprometido con la obra de Dios. Pero, hermanos, creo que de repente sí debemos de ponerle atención a esta situación. Vamos a buscar, no voy a pedirles que busquen muchos versos, pero sí, Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20. ¿Cómo dice? Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento? El fundamento, hermanos, es este. El fundamento es Cristo y su palabra. Pero este libro es el fundamento, hermanos. Digo, yo sé que ahora tenemos la facilidad de traer un ejemplar de la Biblia o varias versiones de la Biblia en el celular, en una tablet, no sé, a cualquier dispositivo que ustedes quieran, y que de repente ya no traemos Biblia física al templo y toda esa situación. Yo no puedo desprenderme de mi Biblia. Bueno, esta está relevando a la otra, ¿no? La otra la quiero tanto que entonces ya le busqué relevo y esta la está relevando. Pero con esta o con la otra o con cualquiera de las Biblias que tengo, porque estoy haciendo una colección de Biblias, entonces, hermanos, o sea, la verdad es que son como parte de mí. Bueno, soy predicador, probablemente yo sienta como que así está pegada a mí, mi Biblia. Bueno, me da mucho gusto porque no sé cómo le hagan ahora a los muchachos, porque muchos creyentes, ¿no? No, es que esa es mi Biblia, y así hablan con tanta reverencia de su Biblia, ¿no? Es mi Biblia, es que ya la tengo subrayada, ya sé dónde encontrar tal pasaje, ya esto, ya lo otro, y hablan con tanta ternura. Yo creo que aquí hay muchos hermanos más o menos así. Pero este es nuestro fundamento, hermanos, este es nuestro fundamento. Debemos de hacernos expertos en este libro. Si queremos conocer de doctrina, sí, leamos la teología de Berkov, la teología, la que ustedes quieran, la confesión de fe, los catecismos, leamos, pero esta es la base. Esta es la base. No estoy diciendo que no leamos los otros libros, ¿eh? Digo, yo fui a una institución teológica, entonces tuve que leer. Leamos la Biblia. Es la base, es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Imagínense ustedes, si para los apóstoles y profetas esta era la base, fue su base, ¿por qué para mí no? Rick Warren dice que hay 5 formas de tomar la Biblia. Hay 5 formas de tomar la Biblia. Bueno, Rick Warren fue muy famoso allá por el 90 y tantos, 2000, 2005, etcétera, por ahí más o menos. Y entonces él decía que el cristiano tiene que tomar la Biblia con los 5 dedos de la mano, decía él. Primer paso o primer forma de tomar la Biblia, oír la palabra de Dios. ¿Qué cosa más fácil puede haber en el mundo que oír? Lo único que tienes que tener son 2 buenas orejas y bien lavaditas, y eso es todo. Oír la palabra de Dios. La vida cristiana empieza por oír, hermanos. Cuando menos en mi caso, mi padre biológico, que también fue mi padre espiritual, entonces
de repente me trataba de compartir la palabra de Dios y yo no quería. Y de repente me quería acercar la Biblia y mira lo que dice aquí. Me decía, mira lo que dice aquí, Chucho. Nada más mi papá me podía decir Chucho, ustedes no. Y entonces, ¿saben qué es lo que hacía yo? O sea, no me enseñe eso. Hasta eso le hablaba con respeto. No me enseñe eso. No, es que yo no quiero saber de su religión. Tenía 16 años, pero... A ver, ¿cuántos años tienes? Ay, pensé que tenía 16. No, ya estás grandecito, ya eres responsable. Sí, ¿no? Porque yo, o sea, 16 años uno es un niño. Y me le ponía allí a mi papá. No, a mí no me lea eso. Bueno, es que también mis tíos y mis primos ahí me decían, no, hijo, si tu papá te quiere meter allí a su religión, tú no le hagas caso. Fíjense lo que decía, ¿no? Y decía, si tu papá por alguna razón te corre, te vienes acá a la casa, hijo. Decía uno de mis tíos, hermano de mi papá, el más chico. Entonces yo creo que eso me daba valor, ¿no? Y ya mi papá de repente me quería, mira, aquí me encontré esta historia, hijo, fíjate, lee lo que dice aquí. No, a mí no me hable de eso, no me diga de eso, quítame ese libro. Y luego me hablaba, bueno, a veces me caía mal que me hablara de la Biblia, y a veces de mala gana, pero ahí estaba oyendo. Pero finalmente no dice la palabra de Dios que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios, la palabra de Dios. O sea, amados hermanos, nada más oír la palabra de Dios trae nueva vida. Oír la palabra de Dios trae arrepentimiento. Oír la palabra de Dios trae fe, trae esperanza. Trae crecimiento para la iglesia. Oír la palabra de Dios. Que en este lugar, iba a decir en este púlpito, pero en este atril, siempre se oiga la palabra de Dios, amados hermanos. Que se escuche la palabra de Dios. Exijamos que se escuche la palabra de Dios. Sea el pastor, sea el anciano, sea el diácono, sea el hermano, la hermana, el joven, la señorita. Pero que se escuche la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Bueno, primer forma, vámonos a la segunda. Es que me pico. Vámonos con la segunda, ¿no? Oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis? Bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía. Si ya de por sí es una bendición oír la palabra de Dios, ahora imagínense ustedes leer la palabra de Dios. A mí me tocó vivirlo, verlo en mi madre. Mi madre tenía como 40 años cuando mi padre conoció el Evangelio. Cuando mi padre conoció el Evangelio, la primera que lo rechazó, o los primeros que lo rechazamos fue mi madre y yo. En ese tiempo tenía 13 años. Mis hermanos, tengo 3 hermanos, estaban más chiquitos. La que me sigue, en ese tiempo yo tenía 13, ella tenía 11 años, más o menos. Así es que no había tanto problema con ellos. Pero con mi mamá y conmigo sí tuvo problemas mi papá. Sí tuvo problemas mi papá. Y entonces mi madre decía, estás loco, Cosme, estás loco. No. Mi papá sí le decía, ¿no? No, vieja, es que ya Dios llegó a mi vida, a mi corazón. Yo ya no voy a tomar. O sea, ya quedó atrás. No quiero hablarles de la biografía de mi papá, ¿no? No, son cosas que edifican. Y yo conocía a mi papá. Yo creo que por eso es que me le ponía rebelde. Porque yo lo conocía sus vicios. Éramos comerciantes. Mi padre vendía pollo, yo iba a ayudarle. Desde los 7 años me mandaba mi mamá que fuera a ayudarle. Pues ahí a limpiar, pero ya fui creciendo y pues también fui aprendiendo, ¿no? El oficio. Y entonces yo conocía sus vicios, conocía sus pecados, o sea, y me lastimaba cuando niño. Pero ya cuando iba entrando a la adolescencia, pues ya decía, pues yo también quiero gozar. Entonces, hermanos, recuerda a mi madre, porque se le opuso a mi papá. No quería saber nada. No, ya, ¿cuántas veces me has dicho eso, Cosme? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me has dicho que ibas a cambiar, que esto, que el otro, que aquello, ¿no? No cambias. 1 año se tardó mi madre. Pero una vez que Dios tocó su corazón, se entregó.
Y a la fecha, digo, mi padre ya está en la presencia del Señor, mi madre todavía está allí. Mi madre, no hay día que no agarre su Biblia, y así como se los dije hace rato, es su Biblia. Pero a los 40 años mi madre no sabía leer. Mi madre y también yo nacimos allá en Santana, Ixtlahuaca, Estado de México, allí entre Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso. Ajá. Y entonces mi abuelo, el papá de mi mamá, no mandaba a sus hijas a la escuela, nada más a los varones. Y claro, iban a primer y segundo año y ya con eso era suficiente, ¿no? Pero las mujeres no. Y mi mamá de repente nos cuenta y nos dice, es que yo sí quería ir a la escuela, yo sí quería aprender. Y yo le decía a mi papá, déjame ir. Cuando mi hermano iba a la escuela, yo lo veía que se iba y yo le decía que me dejara. Y no, tú tienes que ir a cuidar los guajolotes, ¿no? Y después crecí y tienes que ir a cuidar los borregos. Y hermanos, mi madre era comerciante, ¿quién sabe cómo le hacía? La cosa es que siempre ganábamos, ¿no? Pero era buena para las cuentas, ¿no? Nunca perdía mi mamá, siempre ganaba. Pero a los 40 años, cuando mi padre conoce el Evangelio, mi madre no sabía leer. Una vez que mi madre conoce el Evangelio, que Dios la llama, que Dios manda arrepentimiento a su corazón y viene a los pies de Jesucristo, entonces, a ver, léeme, le decía a mi papá ahora, léeme, Cosme, a ver, sígueme leyendo. Y entonces allí estaba mi padre leyéndole la Biblia, y yo veía cómo mi madre estaba extasiada, ¿no? Leyendo la Biblia. Yo no era creyente todavía. Y entonces mi papá terminaba y mi mamá quería seguir escuchando la palabra. Bueno, pero algo que me llama mucho la atención es que en más de una ocasión, mientras mi padre le estaba leyendo un libro del Antiguo Testamento, por decir, ¿no? De repente el Espíritu Santo tocaba el corazón de mi mamá y mi mamá estaba oyendo y estaba llorando. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Estaba llorando por lo que estaba leyendo, por lo que le estaban leyendo. Pero entonces mi madre estaba tan interesada en saber más de la Escritura que tenía como 42 años, más o menos, abrieron un centro de alfabetización allí a unos pasos del templo. Y entonces mi madre dice, me voy a apuntar. Y que va y que se apunta. Y mi madre entonces aprendió a escribir. La verdad, no le voy a decir nunca, escribe muy feo, mi mamá, ¿no? Pero escribe. Su firma siempre pone nada más Felipa. Bueno, yo también escribo feo, la verdad. Pero pues no llevó caligrafía, ni todas estas cosas, ¿no? Que ayudan para tener una bonita letra. Pero escribe y lee. Y no lee como el niño aquí de primer año, de segundo año, que lee con fluidez. Mi mamá va casi deletreando, pero lee. Yo no sé cuántas veces ha leído la Biblia. Segundo paso, leer las Escrituras. Vamos con el tercero, ¿no? Ya nada más los voy a anunciar. Estudiar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de los de Berea? Después de que Pablo predicaba, ¿qué era lo que hacían los de Berea? Estudiaban para comprobar si lo que Pablo había dicho era conforme a la Escritura. O sea, que después de que yo termine de predicar, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, hermanos? Verificar con las Escrituras que realmente lo que uno está diciendo es conforme a la palabra y conforme a la santa doctrina. Entonces, oír las Escrituras, leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, memorizar las Escrituras. Ya lo estamos perdiendo. Antes, cuando la gente llegaba 10 minutos antes y entonces había allí un hermano, vamos a memorizar tal versículo, ¿no? O vamos a memorizar las preguntas del catecismo. Está desapareciendo. Y más ahora que pues está la situación de que ya no hay que memorizar, o sea, tienen que entender. Más que memorizar, debemos de entender lo que se nos está diciendo. Ay, hermanos, yo soy a la antigua. Yo todavía soy malo para memorizar, pero todavía me gusta el asunto del catecismo y la memorización. Me acuerdo de la hermana Prudencia Mendoza, no es mi familiar. Ella era de Michoacán, la hermana Prude. Cuando yo la conocí, estoy hablando del
80, 81. Cuando yo la conocí ya tendría, pegándole a los 80, yo tenía los 80 años, ¿no? Y ya saben ustedes, ¿no? Como antes se le hacía en las iglesias, a ver, vamos a repetir textos, ¿no? Y entonces allá se levantaba uno y repetía un texto, otro y otro texto, con cita y todo, ¿no? Y así. Y en más de una ocasión la hermana Prude nos ganaba a todos los que estábamos allí. Bueno, yo recién estaba conociendo el Evangelio. Pero lo que más me sorprendió de la hermana Prude no es que supiera tantos versos de memoria. Lo que me sorprende es que la hermana no sabía leer ni escribir. Y ella había memorizado nada más oyendo. Lo que hace el Señor, hermanos. Y uno con todas las facultades, ¿no? Y todo el conocimiento, y a veces no nos sabemos ni Juan 3:16. Memoricemos las Escrituras. Quinto, meditemos las Escrituras. Si queremos que la iglesia crezca, hermanos, fundamentémonos en la palabra de Dios. Memoricemos las Escrituras. ¿Cuántos versos nos sabemos de memoria? ¿Cuántos versos? Entonces se lo repito, oír la palabra de Dios en las Escrituras, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, y yo añadí 2 más, a ver si se los aprenden. Vivir la palabra de Dios. No tengo ningún texto, pero ustedes que son buenos para esto, a ver, búsquenle algún texto. Vivir la palabra de Dios. Y antes de que me vaya, me digan, pastor, yo creo que queda muy bien. Séptimo, enseñar la palabra de Dios. Igual, si hay alguien dice, aquí está este texto, queda muy bien, se los voy a agradecer mucho. Y les voy a dar crédito, no se preocupen. Entonces, hermanos, fundamentémonos en la palabra de Dios si queremos que la iglesia crezca. Cuando menos que crezca con calidad. A lo mejor no va a ser un crecimiento fenomenal, pero sí con calidad. Vamos con el último, hermanos. Una iglesia que crece. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Gracias, hermano. Anda en el temor del Señor, aunque eso ya lo podríamos explicar, pero ya me pasé. Siguen leyendo ahí, por favor. ¿Cómo dice? Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una iglesia que crece se acrecienta. Fíjense, se acrecienta. O sea, crece, se multiplica, ¿no? Se multiplica. ¿Y de qué forma crece la iglesia, una iglesia sana? Debemos de buscar un crecimiento integral, hermanos. Ahí les va, 4 cosas. Nada más se las voy a leer. Una iglesia que crece, entonces, amados hermanos, se multiplica. Estoy redundando. Una iglesia que crece, se multiplica. ¿Pero de qué forma nos vamos a multiplicar? ¿De qué forma vamos a crecer? Primero, debemos de crecer hacia abajo, en profundidad del conocimiento de la palabra de Dios y de la doctrina. Ya lo explicamos. Entonces, debemos de crecer hacia abajo, en profundidad. Debemos echar raíces. Fíjense, les pido, hermanos, que les enseñemos a nuestros hijos. Digo, los que somos adultos, como decía mi mamá y ahora yo lo digo, pues nosotros ya vamos para afuera. Pero nuestros hijos, esta niña, este otro niño, joven, la señorita, pensemos en ellos, hermanos. Deben de crecer hacia abajo. Leamos la Biblia con ellos. Pongámoslos a memorizar la palabra de Dios. El crecimiento entonces debe de ser hacia abajo, en profundidad. 2, se debe de crecer hacia arriba. Hacia arriba en su comunión con Dios. ¿Qué tanto te comunicas con Dios? ¿Qué tanto compañerismo tienes con Dios? Sí, y el compañerismo con Dios se da cuando lees tu Biblia, cuando oras, cuando asistes a la iglesia, pero en tu vida diaria. ¿Qué tanto cultivas tu amistad con Dios? ¿Se acuerdan cómo se le conoce a Abraham respecto de su relación con Dios? El amigo de Dios. Y uno dice, ay, no, pues qué padre, porque Abraham era amigo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? O sea, porque
Sí, ¿verdad? Nos cuesta trabajo pensar que Dios es nuestro amigo. Pero ¿qué dijo Jesús? Ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les voy a llamar. O sea, los que estamos aquí somos amigos de Dios, hermanos. Una de las cosas en las cuales yo más me deleito, y probablemente esa sea una de las razones por las cuales hay como una unión entre el hermano José Luis y un servidor, porque por mucho tiempo anduvimos juntos como amigos, y Dios debe de ser nuestro amigo en nuestro andar, en nuestro caminar. O sea, debemos de tener esa amistad con Dios y esa confianza con Dios, que nos podamos abrir con Él y podemos decirle cuáles son nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros pecados, y podemos pedirle que nos ayude a superar ese defecto, a superar ese pecado. Pero debemos de andar en ese compañerismo, hermanos, en esa comunión con Dios. Debemos de crecer hacia arriba. Crecer hacia arriba es que crezcas en tu comunión con Dios. Y si tú no consideras a Dios tu amigo, no tu cuate, tu amigo, porque cuate es otra cosa. Si tú no consideras a Dios tu amigo, entonces tu comunión con Él es trunca, pobre, débil. Entonces, amados hermanos, debemos de crecer hacia arriba, pero debemos de crecer también hacia afuera, en extensión. Debemos de buscar alcanzar a aquellos que están perdidos, lejos del Señor, y que el Señor ha preparado para vida eterna. Necesitamos ir por ellos, hermanos. Que llegan poquitos, sí, pero necesitamos ir por ellos. ¿Ves que ya hemos evangelizado tanto y nadie se convierte? Tú ve. Porque debes de crecer hacia afuera, debes de extenderte, debes de salir de tu comodidad, porque a veces, hermanos, el templo ya se torna en nuestro lugar de confort y nos sentimos cómodos aquí. Debemos de salir de nuestra comodidad para ir a nuestra comunidad. Es que son puros necios. Hay que ir a la comunidad, hermanos, con todos sus defectos, con todos sus vicios. Sí, nos lastima su forma de hablar. Nos lastima la forma de hablar, la forma de pensar de aquellas personas. Nos lastima, pero debemos de ir, hermanos, debemos de crecer hacia afuera, yendo a ellos. Debemos de crecer en calidad moral, hermanos. Bueno, de hecho la palabra santa dice que debemos de resplandecer como luminarias en el mundo. Un buen testimonio, amados hermanos, sí, de repente te van a criticar, de repente se van a burlar de ti, santurrón, santurrona. ¿A poco eres mejor que nosotros? Te van a criticar, pero ¿sabes qué? Dentro de ellos hay cierta admiración por tu vida como cristiano, como cristiana. Y de repente ellos quieren ser como tú, porque se respira la paz que tienes con Dios, y la paz que vives en tu familia, y la paz que hay en tu iglesia. De repente ellos quisieran ser como tú y saber lo que tú sabes. Porque la gente, por más que dice que sabe mucho, hermanos, no sabe nada de Biblia. Ya sabemos, Satanás sabe más que la gente, ¿no? Y hasta que nosotros. Satanás se sabe la Biblia al derecho y al revés. No sé cuántas veces ha leído la Biblia, ¿no? Pero de que sabe. Pero su vida no es deseable. Pero cuando eres congruente entre tu fe y tu práctica, la gente se queda con los ojos abiertos y quiere ser como tú, como tu matrimonio, como tu familia, como tus hijos quieren ser las gentes de afuera, porque hay algo que atrae, que les atrae. Así es que, queridos hermanos, debemos de ir hacia afuera, debemos de dejar nuestra zona de confort, debemos de dejar nuestra comodidad, debemos de dejar nuestros cargos, ¿no? Porque ya nos sentimos cómodos con los cargos, y debemos de ir para allá, buscándolos, buscando traerlos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Una iglesia que crece sana, integralmente y conforme a la voluntad de Dios, entonces tiene paz. Y la paz es fruto del Espíritu Santo. Es edificada en el conocimiento de la palabra de Dios y la sana doctrina. Una iglesia que crece se multiplica
creciendo en los 4 aspectos que hemos visto. Amados hermanos, ¿cómo estamos como iglesia? Son 3 cosas las que vimos nada más. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Hay paz? ¿Somos edificados? ¿Nos estamos multiplicando? Bueno, lo que yo acabo de ver hace un momento aquí es que hay paz, es que hay edificación, es que hay multiplicación. Lo acabo de ver en los que fueron recibidos como miembros de la iglesia. ¿Habrá algo más que tengamos que hacer? Tenemos que poner un poco más de énfasis quizás en la paz, en la edificación, en la multiplicación. El Espíritu Santo lo sabe y ustedes también. Y eso lo dejo al Espíritu Santo y a ustedes, a su pastor, a los ancianos, a los diáconos. ¿Dónde hay que reforzar? ¿Dónde tenemos que ponerle más atención? Se los dejo al Espíritu Santo y a ustedes, hermanos. Señor, te agradecemos mucho porque tu palabra tiene respuesta para todo. Y en ella, Señor, encontramos nuestro alimento, nuestra fortaleza. Encontramos, bendito Señor, la respuesta a nuestras incógnitas y nuestras situaciones que de repente, Señor, nos dejan admirados. Gracias por la paz que nos regalas. Gracias por la Sagrada Escritura que tenemos en la mano. Gracias, Señor, porque nos permites crecer también extendiéndonos y yendo por los perdidos, aquellos que tú tienes preparados para vida eterna. En el nombre de Jesucristo, bendice a esta iglesia abundantemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.